para comenzar con esta plática de actualización en materia de procedimientos contenciosos ante el INPI. El año pasado estuvimos haciendo varios eventos para promocionar la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Creo que tocamos en distintos puntos pues los aspectos generales que implica esta nueva ley, ¿no? Esta novedad del sistema de propiedad intelectual. El maestro Pedro Zorrilla, que veo aquí conectado, le mando un saludo, nos ayudó, nos expuso en diversas ocasiones pues todo el impacto que iba a tener la implementación de esta nueva ley. Platicamos acerca de signos distintivos, de invenciones, algo del procedimiento contencioso, pero pues particularmente la intención de la plática del día de hoy es aterrizar un poquito un poquito más en el tema del litigio específicamente. La reforma fue muy grande, la nueva ley trae muchas figuras nuevas, muchas novedades. La implementación también a las nuevas disposiciones en la Ley Federal del Derecho de Autor, pues también aumentan el tamaño del impacto que tuvo el cambio en el sistema de propiedad intelectual, y escogí los puntos que considero más trascendentes en materia de procedimientos contenciosos para comentarlo con ustedes el día de hoy y tratar de explicar o de aterrizar un poquito más las ideas, porque hay muchas figuras que en la ley no quedan muy claras en cuanto a su interpretación y a la forma en la que el INPI las va a practicar. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos empezando con el primer punto de actualización en materia de procedimientos, y van encaminados a las medidas provisionales en el entorno digital. Es sabido de todos que esta nueva ley de protección a la propiedad industrial pues trae un antecedente de tratados internacionales, lo hemos comentado en otras ocasiones, principalmente el TEMEC y el TELECUEM son las que más influyen para la creación de esta nueva ley. Y una de las disposiciones que el TEMEC, de forma muy expresa y casi idéntica como acaba siendo aterrizada en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es el tema de las medidas en el entorno digital, las medidas provisionales en el entorno digital. Entonces, si nos hacemos un estudio o queremos entender un poquito más de dónde viene esta implementación del Notice and Takedown o de la imposición de medidas provisionales, podemos revisar el capítulo de proveedores de servicios de Internet del TEMEC, en el capítulo 20, y ahí también podemos encontrar tal vez textos complementarios a lo que quisieron implementar aquí los legisladores en la Ley Federal del Derecho de Autor, y como rebote también lo que llega a aplicar en la Ley de la Propiedad Industrial. Al respecto, les comento que esta figura del Notice and Takedown viene como tal regulado en la Ley Federal del Derecho de Autor, pero su aplicación, la misma ley la remite al INPI. Entonces, es una ley que es una figura que se tiene que observar de las dos leyes, no va directa a la Ley de la Propiedad Industrial, sino primero aterriza en la Ley Federal del Derecho de Autor por la propia naturaleza de los derechos tutelados. ¿Qué es esto del Notice and Takedown? Es un sistema en el que los proveedores de servicios de Internet y los proveedores de servicios en línea de Internet se someten a unas obligaciones, a ciertos mecanismos, a efecto de no caer en responsabilidades por violación a derechos de propiedad intelectual que puedan ocurrir en sus redes. Para poder entender el sistema de Notice and Takedown, creo que es importante identificar que hay dos jugadores importantes en este tema, que como son los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de servicios en línea. Como proveedores de acceso a Internet tenemos empresas como Easy, Telmex, Axtel, TotalPlay, entre otros, son los que te prestan el servicio para conectarte a Internet. Pero el sistema de Notice and Takedown, va principalmente dirigido a los proveedores de servicios en línea, como pueden ser Facebook, Google, Bing, los buscadores, todos los que te proveen acceso o conexión a páginas de Internet dentro de la misma red. Es importante
separar y distinguir para saber a quién le podemos solicitar a la autoridad o directamente al proveedor que realice una acción de protección. El sistema se basa en que si el proveedor de servicios en línea cumple con el mecanismo de Knock and Takedown, él no va a ser responsable de ninguna infracción o no va a tener una repercusión legal por alguna violación al derecho de autor o a derechos de propiedad intelectual que ocurre en la red. Pero si no se ajusta al mecanismo, sí puede ser considerado infractor. Igual, si no, si se le avisa y no hace nada al respecto, también puede traer una responsabilidad. Esto no va, como les digo, no va a las empresas que te conectan a Internet, pero sí a los buscadores o a páginas de Internet que te redireccionan a otros sitios. Entonces, el mecanismo funciona de forma que si un particular que ostenta un derecho de propiedad intelectual, ser titular de un derecho de propiedad intelectual, le pide a través de un mensaje electrónico con los requisitos que señala la ley, que son muy sencillos, señala que el nombre, tienes que señalar tu nombre, tu dirección de contacto, cuál es el derecho que estás ostentando y brevemente en qué consiste la violación de la que te estás quejando, ¿no? Mandas una comunicación a un proveedor de servicios en línea, que son, como les digo, los buscadores, y al recibir esta notificación, y si se cubren estos requisitos mínimos que señala la Ley Federal de Derecho de Autor, y si hay una apariencia del buen derecho, se cumplen los requisitos, el proveedor de servicios en línea tiene la obligación de remover o de inhabilitar el acceso al contenido infractor. La persona que es afectada con este movimiento tiene también derecho a recibir a enviar una contranotificación argumentando el por qué no es correcto que se inhabilite el acceso porque no está violentando derechos de autor. Aquí, derechos de autor o derechos de propiedad intelectual. Aquí lo que pasa, la ley señala que si alguien manda una notificación al proveedor de servicios de Internet y es falsa, hay una multa. También señala que si alguien manda una contranotificación para que se restablezca el servicio, el contenido de Internet, y es falso lo que está argumentando, también la autoridad lo puede multar, en este caso sería el INPI. Y también existe la posibilidad de que si el proveedor de servicios de Internet no atendió una notificación o una contranotificación, también se puede multar al proveedor de servicios en línea. Entonces, es un mecanismo que, a dicho de las autoridades que han llevado este tipo de mecanismos en el extranjero, en este caso Estados Unidos, dicen que es muy efectivo porque son pocas las contranotificaciones que se reciben. Generalmente los titulares de derechos de propiedad intelectual mandan la notificación al proveedor de servicio en línea y con esto es suficiente para deshabilitar el contenido y no se reciben muchas contranotificaciones, que son muy pocos los casos que llegan a ese litigio. Ahora, si la persona que presentó una contranotificación al momento de presentarse una contranotificación de la persona afectada que le removieron el contenido, el proveedor de servicio de Internet tiene la obligación de restablecerlo, pero la ley señala que podrá no restablecerlo si es que el solicitante inicial, el titular del derecho, inicia una acción dentro del periodo de 15 días. Entonces, a final de cuentas, este mecanismo también sirve para identificar presuntos infractores que hacen la mano y que digan, a ver, momento, aquí hay un problema porque yo sí ostento ser licenciatario, titular del derecho, o obtener algún derecho para poder utilizar el derecho protegido por propiedad intelectual en la red. Entonces, pues hay una identificación de partes y lo conducente es ir a solucionar la controversia ante la autoridad competente, que en este caso pues sería el INPI o el INDAUTOR. Creo que es un mecanismo pues novedoso, supuestamente muy efectivo para el ataque a la piratería en Internet. Esto en realidad los titulares de derechos generalmente lo hacen a través de motores de búsqueda. Es un mecanismo casi en automático y electrónico, pero pues sí trae una repercusión en un posible procedimiento contencioso. Entonces, es muy novedoso, pues hay mucha
desconfianza acerca de este tipo de sistemas. Dicen que se corría mucho el rumor, o de lo que se atacaba era de que se le están dando facultades a los proveedores de servicios en línea y a los proveedores de servicios de Internet de monitorear a los usuarios, que se estaba violando el derecho a la privacidad, a la libre expresión, a la neutralidad de la red. Pero aquí el mecanismo, al parecer, y hay mucho debate todavía alrededor, pero la realidad es que ya está en ley, pues el mecanismo se trata de tener una acción efectiva en contra de la piratería. No hay un monitoreo, la ley no faculta a monitorear a los usuarios, eso sí es un tema aparte. En Internet, pues sí hay un acceso hay un acceso universal al Internet, y ahí se sigue respetando la libertad de expresión, pero pues no, bueno, al mismo tiempo lo que se trata de proteger también es que no se violenten derechos de propiedad intelectual de terceros. Entonces, pues es un mecanismo novedoso, vamos a ver cómo se implementa en México. A final de cuentas, la mayoría de las empresas que son proveedores de servicios en línea, o las más importantes, son pues de origen extranjero. Por ejemplo, en el caso de Google o de Facebook, ya son empresas que están acostumbradas a trabajar desde hace muchos años con el sistema de Notch and Takedown. Y la verdad es que sin estar regulado, sin haber estado regulado, ellos en sus políticas, desde que te conectas, cuando te pones a ver en las políticas de acceso a las plataformas, te dicen que ellos trabajan sobre las leyes de Estados Unidos. Y como las leyes de Estados Unidos te permiten el Notch and Takedown, esto ya se podía haber hecho desde hace mucho tiempo. Antes también igual se podía recibir notificaciones de personas que me tienen una notificación solicitando un takedown de algún contenido a Google, y ya Google ya lo hacía, Facebook también, nada más que aquí en el tema no había un mecanismo establecido en la legislación nacional de qué pasaba en caso de que el proveedor incumpliera con la deshabilitación del contenido, o que no atendiera la contranotificación de la persona afectada. Entonces, bueno, pues esto viene a regular una práctica que ya venía haciendo este tipo de empresas en la red, con usuarios mexicanos, y que, bueno, pues trata de darle un poquito más de formalidad y regulación. Entonces, pues vamos a ver, apenas esto es muy novedoso aquí en México, apenas vamos a ver cómo funciona, ¿no? El antecedente bueno, algo que sirve también de antecedente para esto, es que en alguna ocasión el INPI tuvo un asunto donde se solicitó una declaración administrativa de infracción en materia de comercio en una plataforma que no te cobraba por descargar la música, te ponía contenido de canciones que no tenía autorización para ponerlas a disposición del público, pero te cobraba por la velocidad de descarga. Entonces, tú podías descargar una canción y podías estar, o sea, la descarga de la canción era gratuita. Entonces ellos decían, nosotros no estamos lucrando con la descarga de la canción, pero estamos lucrando. Si quieres bajarle en menos de 2 minutos, pues pagabas velocidad extra de descarga, y ahí era donde había un lucro indirecto. Y bueno, pues tenían un catálogo amplio de muchas obras protegidas por derechos de autor, que de forma ilegal la ponen a disposición del público. Entonces se inician acciones legales en contra de esta plataforma, de esta página, y el INPI, dentro de las medidas provisionales, le impone y solicita el bloqueo de la página de Internet. El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte determinó que pues el INPI sí tenía las facultades para ordenar este tipo de medidas. Y no precisamente que lo señalara de forma expresa en el entorno digital, pero sí podía prohibir a terceros el cese de acciones que infringieran derechos de propiedad intelectual. Entonces, por ese lado, la Suprema Corte le da la razón al INPI. Otra de la justificación por la que le da la razón al INPI es que debe estar basada esa acción de autoridad en un fin legítimo. Y bueno, pues a final de cuentas era pues el velar por la protección de un derecho de propiedad intelectual. Entonces también por ese lado no tenía problema el INPI por haber impuesto la medida. El problema fue que decía la Corte que tenía que ser proporcional. Entonces, donde consideró la Corte que el INPI se excede,
en esta medida provisional que impone en el entorno digital es en el que solicita el bloqueo de la página completa. Cuando el titular del derecho, pues suponiendo que había, no sé, miles de canciones en la plataforma, y bueno, pues el problema sobre lo que estaban quejando tal vez eran 5 canciones. Entonces decía la Corte que era desproporcional la medida, que por 5 canciones se bloquea toda la página. Tenía que bloquear por lo que el solicitante del derecho estaba siendo afectado o el que estaba reclamando. Entonces, lo que tuvo que haber hecho el INPI era solicitar el bloqueo o la deshabilitación de las obras protegidas por el derecho de autor, no de toda la página. Entonces, bueno, esto sirve de antecedente también para el tema de la imposición de las medidas provisionales en el entorno digital. El INPI aprende también, por un lado, o más bien confirma que sí, sus facultades sí le alcanzan para tener este tipo de acciones. Ahorita con el nuevo marco legal ya queda más delimitada la función del INPI y también pues en la forma en la que se deben hacer este tipo de bloqueos a los contenidos infractores, que va directamente a la obra que está siendo afectada por un tercero. Entonces, en esto, este es el antecedente y este es uno de los temas más espinosos que tuvo la nueva reforma. Creo que sí es para entenderla, sí es muy importante que veamos la redacción de la Ley Federal de Derecho de Autor y que sí identifiquemos que habla de 2 personas, 2 jugadores muy importantes, esto que les comentaba, del proveedor de acceso a Internet, que lo llama, o sea, no le llama como tal proveedor de acceso a Internet, pero dice, los que hagan estas funciones no serán responsables por la violación de derecho a Internet que pasen en sus redes. Y los que hagan estas otras funciones no serán responsables siempre y cuando, y ahí te señala todo el mecanismo del Notes and Takedowns, que esto es para los servidores, a los proveedores de servicios en línea. Entonces, creo que ya entendiendo que está hablando de 2 jugadores distintos en el entorno digital, podemos entender mucho más fácil el artículo, porque en sí el artículo es muy técnico y te habla de cuestiones de redes, de la forma en la que transita la información en Internet. Tal vez no estamos tan familiarizados con el entorno digital, pues no alcanzamos a identificarlo, pero creo que viéndolo de esta forma sí es mucho más fácil entender el artículo y ver que está hablando de 2 figuras distintas, los proveedores de servicios, los proveedores de acceso a Internet, que esos generalmente, bueno, que esos no les afecta ni les impacta el sistema de Notes and Takedowns, más bien a los proveedores de servicios en línea. Ahora, por otro lado, complementando este tema del Notes and Takedowns, también encontramos que una modificación en el artículo de las medidas provisionales, donde señala cuáles son las medidas provisionales que puede solicitar ante el INPI, ya te señala expresamente que el INPI puede imponer medidas provisionales en el entorno digital. Entonces, la forma en la que se le haga takedown, o sea, que se baje o que se deshabilite, que se bloquee el acceso a un contenido de Internet, puede ser a petición de un particular que le pidió al proveedor de servicio en línea que baje el contenido, o bien por una orden de autoridad competente, en este caso el INPI. Esta orden tendría que aplicarse por medio de una medida provisional dentro de un procedimiento de declaración administrativa de infracción o un procedimiento de declaración administrativa de infracción en materia de comercio. Entonces, esas son las 2 formas en las que se puede hacer un takedown de un contenido que está violentando derechos o presuntamente violentando derechos de propiedad intelectual en la red. Pero sí es importante verla que es a través de una imposición de medida provisional, o sea, tiene que haber una solicitud formal y cumplir con los requisitos que sean a la ley para que el INPI pueda imponer la medida provisional, o bien el particular directamente le pide de particular a particular al proveedor de servicios, al proveedor de acceso en línea, al proveedor de servicios en línea de Internet que deshabilite el acceso, o a través de la autoridad dentro de un procedimiento de medidas provisionales o de una infracción administrativa. Entonces, creo que pues sí, hay, por un lado viste a la autoridad y ya refuerza su facultad para imponer la medida, y por otro lado también abre la puerta para que como entre particulares se solicite la deshabilitación del contenido infractor. Entonces, creo que es un tema que apenas va a arrancar como tal en México. Ya está vigente la ley, no hemos sabido de muchos casos, no sé si ya el INPI ya empezó a imponer.